Bienvenidos a un mundo donde el tiempo parece detenerse, donde la vida y la muerte se entrelazan en una danza eterna. Estamos en Sudamérica, en el corazón de los extensos pantanos y ríos caudalosos, donde habita una de las criaturas más temibles y grandiosas del planeta, la anaconda. Conocida como la asesina silenciosa, la anaconda no solo es la serpiente más pesada del mundo, sino también una máquina de caza perfeccionada por millones de años de evolución. Puede alcanzar los 6 metros de longitud, y la fuerza de sus músculos resulta difícil de imaginar. Son auténticos guerreros de las tierras inundadas. Observen cómo se mueve, lentamente, con gracia, casi invisible. Cada movimiento está calculado con precisión. Su hogar son los humedales, los ríos, los pantanos, lugares rebosantes de vida, pero donde depredadores como ella reinan. El método de caza de la anaconda es la máxima prueba de la eficacia despiadada de la naturaleza. No con veneno, sino con fuerza bruta. Estrangula a su presa, una técnica ancestral entre las serpientes. Un abrazo mortal, sin escapatoria. Sus presas pueden ser casi cualquier animal que logre dominar, desde los pesados tapires, los jóvenes caimanes, hasta el ganado extraviado. Una sola comida puede durar semanas, incluso meses, almacenando energía para la próxima caza. Pero incluso los depredadores supremos tienen enemigos temibles. Los caimanes más grandes, con piel tan dura como una armadura y dientes como dagas, pueden convertir a la anaconda en víctima. Es una batalla sin tregua por la supervivencia.
Sin embargo, la anaconda no es solo una cazadora. También es una madre extraordinaria. A diferencia de la mayoría de las serpientes que ponen huevos, la anaconda da a luz crías vivas. Desde el primer instante, las crías son independientes, listas para enfrentar un mundo salvaje e implacable. A pesar de su fuerza increíble, la anaconda no es invulnerable. La expansión de los campos de caña de azúcar, la invasión humana y los incendios que conlleva amenazan sus refugios y ponen su vida en riesgo. Pero su capacidad de adaptación no tiene límites. Cuando el agua escasea, la anaconda arrastra su cuerpo enorme por tierras secas en busca de nuevas charcas. Lleva en sí una vitalidad feroz, una voluntad inquebrantable de sobrevivir. El agua es vida para la anaconda. Es su hogar, su escondite y su territorio de caza. Su dependencia del agua la ha moldeado en una criatura perfecta para este reino.
En toda Sudamérica, otras boas también prosperan en la selva. Desde la belleza brillante de la boa esmeralda, escondida entre las ramas, hasta otras serpientes colosales. Cada especie guarda su propia historia de supervivencia y habilidades únicas de caza. Todas ellas son testigos vivos de la diversidad y complejidad de la naturaleza. La anaconda, con su poder y misterio, nos recuerda la belleza de lo salvaje, el delicado equilibrio de los ecosistemas y los milagros que aún se esconden en las tierras indómitas. Y esta es la historia de la anaconda, la gobernante silenciosa de los pantanos sudamericanos. Una criatura majestuosa, poderosa y eterna, para siempre parte del mundo natural. Absorbe alrededor de 2.000 millones de toneladas de CO2 cada año, una fortaleza verde inquebrantable, una de las mayores reservas de carbono del planeta. Amazonas Río Las Piedras, una fuente del Amazonas, ha estado activo durante muchos milenios alimentando la vida abundante escondida bajo las densas copas de los árboles. Es uno de los ecosistemas más aislados y severos del planeta, donde la naturaleza actúa como un enemigo incansable y al mismo tiempo como una madre generosa que siempre mantiene su vida, la más grande, la más fuerte, única y peligrosa. Para sobrevivir y dominar, los depredadores supremos luchan continuamente por la existencia. Creando un ecosistema donde se mantiene un equilibrio delicado cada segundo. Bienvenido al Amazonas, depredadores supremos. Una de las áreas más biodiversas y populares del planeta, el Amazonas es conocido como el pulmón verde de la Tierra. También es el escenario de la supervivencia más feroz para los animales más fuertes, donde los depredadores controlan y dominan la cadena alimenticia. Bajo el espeso follaje, el jaguar avanza con pasos silenciosos como el viento, cazando sigilosamente y con sorpresa. En las aguas, la enorme anaconda envuelve a su presa usando sus músculos para asfixiar la vida en solo unos minutos.
En la curva tranquila del Amazonas el caimán negro reina supremo sobre todas las criaturas. Amazonas, un lugar donde la vida y la muerte van de la mano, es una prueba de la existencia de las especies a través de millones de años. Estas son batallas por la supervivencia, son una parte esencial del ciclo de la vida. Antes de convertirse en la selva tropical que conocemos hoy, el Amazonas experimentó una historia geológica llena de cambios drásticos durante millones de años. La aparición y el levantamiento de los Andes empujaron los ríos y lagos hacia el este, cambiando el flujo del río Amazonas de oeste a este, finalmente conduciendo al fracaso. Este desplazamiento transformó una vasta masa de agua en una vasta selva tropical rica en nutrientes y constantemente húmeda. Este cambio creó un entorno perfecto para el desarrollo de una de las selvas más importantes del mundo. Biodiversidad del mundo, conocida como el Amazonas. La selva tropical amazónica, con su misterio y belleza, se extiende a través de 9 países de América del Sur: Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. El corazón de este bosque está en Brasil, que representa aproximadamente el 60% de su área total. Como un enorme pulmón verde del planeta formado sobre una base geológica estable, el Amazonas es un tesoro natural con sedimentos aluviales ricos en nutrientes aportados por el río Amazonas y sus cientos de afluentes, durante millones de años. El paisaje, dominado principalmente por llanuras bajas y valles fluviales con colinas y arroyos ondulados, formando una rica y diversa pintura natural. La selva tropical amazónica se distingue por su cubierta verde compuesta de múltiples niveles de vegetación, desde raíces profundas hasta capas altas donde la luz del sol apenas toca las copas de los árboles. El río Amazonas, como una cinta plateada que serpentea a través de la selva, llevando agua y nutrientes, alimentando la vida en cada rincón. El río no es solo el sistema circulatorio de la selva tropical, sino también un símbolo de la vida eterna en un ecosistema rico y sostenible. La selva tropical del Amazonas es una maravilla natural donde la vida, con un nivel de complejidad y diversidad, supera a cualquier otro lugar del mundo. Como testimonio de la asombrosa creatividad de Dios. Con aproximadamente 390.000 millones de árboles de 16.000 especies diferentes, Amazonas, como una enorme alfombra verde tejida por el Creador, llena de vida y emoción, realmente es impresionante como solo 100 especies de árboles representan el 50% del total, reflejando el diseño perfecto de Dios para mantener el equilibrio ecológico único de este lugar. Un estudio publicado en la revista Science Advances en 2023 estimó que el Amazonas puede albergar hasta 80.000 especies de plantas diferentes. El Amazonas es hogar de aproximadamente el 10% de todas las especies del planeta, incluyendo más de 2.200 especies de peces, 1.300 aves, 427 mamíferos, 430 especies de anfibios y 380 especies de reptiles. Además de las grandes especies de flora y fauna, el Amazonas es un tesoro de microorganismos con millones de especies de bacterias y hongos que desempeñan un papel importante en el ciclo de nutrientes y la descomposición biológica.
Esta diversidad es una clara prueba de la capacidad de adaptación y la fuerza de la vida en un entorno desafiante pero rico en recursos. El entorno subterráneo de la selva tropical del Amazonas está compuesto por una capa de humus rica en nutrientes. Donde el proceso de descomposición ocurre rápidamente gracias al clima tropical y húmedo. Según un estudio publicado en la revista de Ecología Tropical en 2023, la selva tropical del Amazonas puede almacenar más de 100.000 millones de toneladas de carbono en su capa de humus, desempeñando un papel importante en la regulación del clima global en 2024. Más de 2.000 especies de hongos se han registrado aquí, formando una red ecológica compleja que conecta plantas y microorganismos como un sistema nervioso subterráneo en la selva. Estos hongos no solo descomponen la materia orgánica, sino que también generan nutrientes esenciales que permiten que los árboles sean fuertes, estableciendo relaciones simbióticas con las raíces de los árboles, facilitando la absorción de agua y minerales del suelo, contribuyendo a la fertilidad y vitalidad de la selva. Así el suelo del Amazonas se convierte en una tierra sagrada, donde reinan los depredadores supremos. El jaguar, cuyo nombre científico es Panthera onca, es el felino más grande de América y el depredador supremo de la selva tropical del Amazonas. Cada uno aprovecha sus ventajas específicas al cazar. Por ejemplo, los leones cazan con roles claramente definidos, los tigres tienden a atacar desde los flancos y los leopardos emboscan a su presa por sorpresa. Sin embargo, una característica común entre ellos es que generalmente muerden el cuello de la presa para asfixiarla. Por otro lado, el jaguar tiene un método de caza completamente diferente. Como el gran felino con la mordida más fuerte del género Panthera, alcanzando hasta 1.500, y gracias a esto termina su emboscada mordiendo directamente el cráneo de su presa, causando una herida mortal en el cerebro que la mata instantáneamente. Esto hace que la dieta del jaguar en el Amazonas sea extremadamente diversa. Desde ciervos y jabalíes hasta grandes reptiles como el caimán negro. Sin embargo, a pesar de su increíble fuerza, el jaguar enfrenta el riesgo de disminución de su población debido a la pérdida de hábitat y los conflictos con los humanos, con una estimación de solo 15.000 individuos en 2024. El suelo del Amazonas, bajo una capa de hojas secas y en descomposición, no es solo el reino de los grandes depredadores, sino también el refugio de más de 430 especies de anfibios, cada uno con estrategias de supervivencia únicas. Entre ellos está la extraña rana dardo venenoso, científicamente conocida como Dendrobatis, un depredador que juega con un poder mágico dentro de su pequeño cuerpo. Estas ranas cazan pequeños insectos como hormigas, termitas y arañas, utilizando hojas y raíces como refugios perfectos mientras esperan el momento adecuado para atacar. Su capacidad de camuflaje en el entorno selvático y sus rápidos reflejos las convierten en depredadores. Su color rojo brillante, azul cielo y naranja es una advertencia fuerte para cualquier depredador.
indicando que en su pequeño cuerpo se encuentra un arma letal, batracotoxina. Esta toxina es una de las sustancias más poderosas de la naturaleza. Puede paralizar el sistema nervioso de la presa e incluso causar la muerte. Más pequeñas que las ranas dardo venenosos son los insectos y microorganismos que trabajan incansablemente bajo el suelo blando del Amazonas, desempeñando un papel importante en la descomposición de materia orgánica, enriqueciendo el suelo y manteniendo el ciclo de nutrientes. Entre ellos las hormigas cortadoras de hojas son trabajadoras incansables, activas día y noche cortando fragmentos de hojas de árboles cercanos y llevándolos a su colonia para cultivar un hongo especial que luego sirve como alimento para toda la colonia. Cada colonia de hormigas cortadoras de hojas puede contener millones de individuos que operan con una compleja división del trabajo y alta eficiencia. Las hormigas soldados son responsables de proteger la colonia, mientras que las obreras se encargan de cortar y transportar hojas. Bajo tierra estas colonias pueden extenderse hasta 8 metros formando una red compleja con cámaras dedicadas al cultivo de hongos y almacenamiento de larvas cuidadosamente protegidas de los depredadores y las duras condiciones ambientales. A una altura de entre 30 y 50 metros sobre el suelo, donde los rayos del sol atraviesan las copas densas de los árboles gigantes, la selva tropical del Amazonas es un mundo vibrante y único. Este nivel ecológico es importante para regular el clima y mantener el equilibrio del ecosistema forestal al reducir la evaporación, retener la humedad y proteger a las especies que viven bajo el sol abrasador. Almacena hasta el 40% del carbono de la selva tropical del Amazonas, desempeñando un papel importante en la mitigación del cambio climático. Más de 20.000 especies de plantas diferentes viven aquí, incluyendo árboles grandes y epífitas especialmente adaptadas para captar la luz. Es un mundo autónomo donde aproximadamente el 50% al 100% de las especies de la selva tropical del Amazonas pueden completar su ciclo de vida sin tocar el suelo. Uno de los residentes más singulares es el perezoso, cuyo nombre científico es Bradypus, un mamífero que pasa alrededor del 90% de su tiempo colgado de las ramas. Conocido como uno de los animales más lentos del mundo, el perezoso se mueve a una velocidad aproximada de 0,15 millas por hora. Su lentitud se debe a su dieta especial, que consiste principalmente en hojas de cecropia, flores y frutas, fuentes bajas en nutrientes pero abundantes. Su sistema digestivo ha evolucionado para procesar la celulosa de las hojas, con un proceso que puede tardar hasta 30 días, permitiendo sobrevivir con una cantidad limitada de alimentos. El perezoso consume solo unas 160 calorías al día en comparación con las 2.000 a 3.000 calorías de otros animales de tamaño similar.
El perezoso tiene garras largas y curvas que le permiten agarrarse firmemente a las ramas junto con un pelaje espeso que a menudo alberga musgo y algas ayudándolo a camuflarse perfectamente entre el follaje. Este pelaje denso es refugio de polillas que ayudan al perezoso a evitar a los depredadores. A su vez, las polillas benefician al perezoso al alimentarse y permitir que hongos crezcan en su pelaje, mejorando la higiene corporal. La relación simbiótica entre el perezoso y las polillas crea un pequeño pero complejo ecosistema dentro del cuerpo del perezoso. En las densas copas de los árboles del Amazonas, cuando cae la noche o comienza el amanecer, se puede escuchar un aullido resonando en el silencio de la selva. Es el aullido del mono aullador, cuyo nombre científico es alohuata. Sus aullidos pueden viajar hasta 3 millas, ayudando a los miembros de la manada a mantenerse en contacto y no perderse en la inmensidad de la selva. Gracias a una laringe especialmente desarrollada, los monos aulladores producen el sonido más fuerte entre todos los primates como una forma de declarar dominio territorial y advertir a otras manadas que no invadan su espacio. Además, estos aullidos crean una red natural de alerta en un lugar donde el peligro acecha constantemente de poderosos depredadores y ayudan a mantener el orden en el ecosistema. El mono araña, cuyo nombre científico es Ateles, es un acróbata maestro en lo alto de la selva. Estos monos prácticamente nunca tocan el suelo, pasando toda su vida suspendidos entre las ramas donde buscan alimento, se reproducen y cuidan a sus crías. El cuerpo del mono araña está perfectamente diseñado para la vida en altura. Sus brazos largos y su cola prensil funcionan como un quinto miembro, moviéndose ágilmente entre las ramas como verdaderos acróbatas. Su cola puede medir hasta 35 pulgadas y es lo suficientemente fuerte para sostenerse a las ramas e incluso sostener todo su cuerpo con ella sola. El mono araña puede desplazarse a velocidades de hasta 15 millas por hora, una velocidad impresionante que les permite evadir depredadores y acceder a abundantes fuentes de alimento. Los tucanes de la familia Ramphastidae son un símbolo vibrante de la selva tropical del Amazonas. Estas aves destacan por su gran pico multicolor que mide entre 6 y 7,5 pulgadas de largo y representa 1/3 de la longitud total de su cuerpo. Este pico no solo es una herramienta para alimentarse, sino también una maravilla biológica diseñada por Dios en cada detalle de su creación, formado por queratina y con cavidades de aire en su interior. El pico del tucán es tan ligero como una pluma, lo que les permite moverse fácilmente entre las densas copas de los árboles. Además, este pico actúa como un radiador natural, ayudando a regular la temperatura corporal en el cálido clima tropical. Los tucanes son expertos en adaptarse y prosperar en las alturas de los árboles, anidando en cavidades de troncos donde están seguros de los depredadores terrestres. Con patas fuertes y garras afiladas pueden sujetarse firmemente a las ramas y moverse rápidamente entre el follaje. Viviendo en pequeños grupos, los tucanes se comunican mediante llamadas, no solo para mantenerse en contacto, sino también para advertir sobre la presencia de depredadores.
Los tucanes desempeñan un papel importante como dispersores de semillas en la selva tropical del Amazonas al consumir frutas, digerirlas y dispersar las semillas a través de sus excrementos. Esto convierte a los tucanes en las aves más eficientes para la dispersión de semillas en el Amazonas, ayudando a mantener la diversidad vegetal y la regeneración del bosque. En lo alto de la selva tropical del Amazonas, el búho cornudo búho virginiano anida silenciosamente en ramas altas, a veces reutilizando nidos de otras aves o construyendo los suyos. El búho cornudo es una de las especies de búhos más grandes, con una longitud corporal de 18 a 25 pulgadas y una envergadura que varía de 3,3 a 4,8 pies. Aunque es común en toda América del Norte y del Sur, este gran búho desempeña un papel importante en el ecosistema del Amazonas. Por la noche, cuando la mayoría de los animales descansan, el búho cornudo emerge cazando en la densa nieve de la selva. Este búho tiene ojos que representan casi el 5% de su peso corporal. Su visión es 100 veces más sensible que la humana en condiciones de poca luz, permitiéndole detectar presas incluso en la oscuridad casi total. El búho cornudo tiene una audición extremadamente desarrollada, con orejas asimétricas en su cabeza que le permiten localizar sonidos en el espacio tridimensional. Gracias a esta capacidad puede detectar diferencias de tiempo de llegada del sonido a sus oídos tan pequeñas como una millonésima de segundo, lo que le permite ubicar con precisión a su presa basándose en los sonidos más sutiles incluso cuando está completamente oculta. La capacidad de vuelo silencioso del búho cornudo es uno de los factores clave que lo convierten en un depredador formidable. La estructura única de sus plumas, con bordes dentados y una capa inferior suave, dispersa el aire y minimiza el ruido al máximo durante el vuelo. Al atacar, este búho usa sus poderosas garras con una presión de hasta 300 y suficiente para romper los huesos de sus presas, como ratones, serpientes, conejos e incluso aves grandes. Debajo del dosel alto de la selva tropical del Amazonas, a una altura de 20 a 30 metros sobre el suelo, existe un mundo semi-iluminado donde la luz solar se filtra a través de las capas superiores de los árboles. Esta es una zona de transición, una guardería natural donde la vida alcanza su máximo, con una armonía vegetal especial que representa aproximadamente el 60% de las especies vegetales del Amazonas. Hojas anchas se superponen e interconectan, formando una cubierta casi continua que protege y sostiene a miles de especies únicas de plantas y animales. Esta capa del bosque alberga aproximadamente el 75% de los mamíferos del Amazonas. Este ecosistema actúa como una capa protectora, resguardando los niveles inferiores de las lluvias intensas y el viento, mientras proporciona sombra y mantiene la humedad del bosque.
Una característica especial de esta zona es la abundancia de plantas epífitas que no crecen en el suelo sino que viven como parásitas o en simbiosis sobre árboles grandes absorbiendo agua y nutrientes del aire y la lluvia. Los insectos desempeñan un papel esencial en este ecosistema con una estimación de aproximadamente 2,5 millones de especies viviendo en este nivel. Estas diminutas criaturas no solo contribuyen a la polinización y descomposición de materia orgánica, sino que también mantienen el equilibrio ecológico del bosque. Muchos insectos aquí se han convertido en maestros del camuflaje. Los saltamontes, conocidos científicamente como Pterygoideae, son un ejemplo destacado del arte del camuflaje natural. Sus cuerpos están diseñados para imitar perfectamente las hojas, desde las venas hasta el color e incluso las marcas de mordeduras de insectos. Notablemente, los catídeos pueden cambiar el color de su cuerpo según la temporada, adaptándose a los cambios de las hojas y ocultándose de los depredadores más atentos. En el ecosistema rico de la selva tropical del Amazonas, miles de especies de arañas, incluidos escorpiones, ácaros y artrópodos, viven y prosperan. Entre ellas, las arañas dominan, representando aproximadamente el 80% de las especies de arañas registradas en zonas donde la luz solar apenas puede filtrarse a través del denso follaje. Muchas de estas arañas han desarrollado técnicas de camuflaje altamente sofisticadas. Entre ellas, la araña cangrejo, conocida científicamente como Thomisidae, es experta en cambiar el color de su cuerpo para mezclarse con su entorno, cambiando de verde hoja a marrón corteza. Esta habilidad no solo las ayuda a pasar desapercibidas ante los depredadores, sino que también las convierte en emboscadoras eficientes, capaces de atacar a sus presas cuando menos lo esperan. Otras arañas, como las tejedoras de orbes, utilizan sus telas para cazar con una tasa de éxito de hasta el 50%. Sus grandes redes circulares están hechas de seda ultra resistente, capaz de soportar fuerzas 5 veces mayores que el acero, de igual peso, permitiéndoles capturar insectos grandes como mariposas y abejas. A diferencia de las arañas tejedoras, la tarántula Goliat es una depredadora de emboscada que se oculta bajo tierra y detecta incluso los movimientos más pequeños en su entorno a través de pelos sensibles en sus patas. Cuando llega el momento adecuado, la Goliat se lanza con velocidad impresionante, inyecta veneno y utiliza sus colmillos de casi 2,5 centímetros para someter rápidamente a su presa. Luego inyecta enzimas que transforman el cuerpo de la presa en un líquido que puede absorber. En ramas pequeñas, los colibríes utilizan seda de araña y fragmentos vegetales para construir sus nidos. Sus nidos son muy pequeños, lo suficientemente pequeños como para albergar huevos y crías, manteniéndolos fuera del alcance de los depredadores. La supervivencia de las crías depende en gran medida de la capacidad de la madre para construir el nido en un lugar seguro y protegido. Los colibríes desempeñan un papel crucial como polinizadores, siendo responsables de aproximadamente el 25% de la polinización en los niveles superiores de la selva amazónica. Con su lengua larga y delgada pueden extraer néctar de flores inaccesibles para otras aves. Estas aves tienen la tasa metabólica más alta entre todas las aves, consumiendo grandes cantidades de energía en relación con su pequeño tamaño corporal.
Su corazón puede latir hasta 1200 veces por minuto mientras vuelan, permitiéndoles moverse rápidamente de una flor a otra para alimentarse. Al comienzo de la estación seca de julio a diciembre, cuando la selva amazónica está llena de alimento y el clima es favorable, las guacamayas comienzan su temporada de anidación. Seleccionan cuidadosamente los sitios para sus nidos. Aproximadamente el 80% de las especies de guacamayas en el Amazonas eligen anidar a una altura de 20 a 30 metros sobre el suelo en áreas densas donde pueden observar y proteger sus nidos de posibles amenazas. Prefieren árboles como el ceiba pentandra, que son especialmente visibles con troncos gruesos y raíces fuertes que minimizan el riesgo de depredadores como serpientes y monos. Durante la temporada de anidación, las guacamayas dedican aproximadamente el 70% de su tiempo diario de búsqueda de alimento para asegurar que sus crías reciban suficiente nutrición para crecer sanas. Utilizando sus llamadas fuertes que resuenan por la selva junto con su plumaje colorido como señales de advertencia efectivas para ahuyentar a posibles depredadores. Su plumaje brillante no solo atrae a las parejas, sino que también sirve como una herramienta visual para proteger sus nidos. Además, las guacamayas suelen colaborar con otros miembros de su grupo para proteger sus nidos y territorio, formando una red de seguridad colectiva que aumenta las posibilidades de supervivencia de toda la bandada.